A ver, si pensamos en Hollywood, lo primero que se nos viene a la mente son los grandes estudios, ¿no? Esos logos que conocemos de toda la vida. Pero la verdad es que esa imagen, esa idea de quién tiene el poder de verdad, ya es cosa del pasado. Hoy en día hay una nueva clase de magnates mucho más discretos y con motivos muy diferentes que son los que realmente mueven los hilos de las historias que vemos en la pantalla. Y sí, obvio que seguimos viendo estos logos al principio de las películas, pero la fuerza que les da luz verde a los proyectos, esa ha cambiado por completo. Ya no son solo ejecutivos en una sala de juntas, ahora son multimillonarios de la tecnología, herederos de fortunas gigantescas y titanes de las finanzas. Ellos son el nuevo poder, y la verdad es que operan casi siempre tras bambalinas. Y esa es justo la pregunta del millón que vamos a intentar responder. Si los estudios de siempre ya no son los únicos que dicen sí o no a un guión, entonces, ¿quién ocupa ahora ese lugar? La respuesta nos muestra un cambio importantísimo, no solo en cómo se hacen las películas, sino en cómo se construye la cultura hoy. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Por qué alguien que está entre las personas más ricas del planeta invertiría millones en una industria tan riesgosa como el cine? Pues, la respuesta es que el retorno de inversión no siempre se mide en billetes. A veces se mide en cosas mucho más valiosas: poder, prestigio e influencia. La primera motivación es, quizás, la más humana de todas: la pura vanidad. Es como comprar el boleto de entrada al club más exclusivo del mundo. Estamos hablando de financiar una película para conseguir un papelito para un familiar o simplemente para tener el crédito de productor ejecutivo, caminar por la alfombra roja y tomarse fotos con las estrellas. Ahora, aquí es donde la cosa se pone mucho más interesante. Imaginen a un magnate con una reputación de negocios, digamos, un poco turbia. De pronto financia una película de arte, de esas que los críticos aman. ¿Y si esa película gana un Oscar? La percepción pública cambia por completo. De repente ya no es el villano capitalista, ahora es un mecenas de las artes. El arte literalmente lava la imagen de sus otros negocios. Y esta es la motivación más calculadora, la más estratégica. Aquí el cine se transforma en una herramienta para ganar la guerra de la opinión pública. Puede ser un documental que saca los trapos sucios de una empresa rival o una película histórica que promueve una visión muy particular de las cosas. Es una forma de propaganda, sí, pero una muy sofisticada, envuelta en todo el prestigio del cine. Bueno, ya que entendemos el por qué, vamos a ver el quién. Estos no son nombres que necesariamente están en los carteles de las películas, pero su influencia en lo que vemos en pantalla es total. Empecemos con una figura que prácticamente definió esta nueva era: Megan Ellison, la hija del fundador de Oracle, Larry Ellison. Ella viene a ser como la mecenas moderna, alguien que usa su enorme fortuna para proteger la visión artística en su estado más puro. Con su productora, Annapurna, se dedicó a financiar esos guiones que todos los estudios habían rechazado por ser demasiado complicados o simplemente muy arriesgados. Películas como la increíble Hair o la controversial Zero Dark Thirty. Durante los años 2010, ella fue la fuerza que permitió que los directores con más visión pudieran trabajar sin que nadie se metiera con sus ideas. Y la clave para entender a Ellison es esa. Su rol fue el de ser una facilitadora. Usó su capital no para imponer su propia visión, sino para defenderla del director. ¿El resultado? Una colección de algunas de las películas más importantes de su tiempo. Películas que, siendo sinceros, probablemente nunca hubieran existido sin ella. Ahora, cambiemos de tercio y veamos un perfil totalmente diferente. Jeff Skoll, el primer presidente de eBay. Para él, el cine no es solo arte, es una herramienta poderosísima para generar un cambio social. Su productora, Participate Media, tiene una misión clarísima: hacer entretenimiento que inspire a la gente a actuar. Y los resultados, bueno, hablan por sí solos. Desde el documental que puso el cambio climático en boca de todos, An Inconvenient Truth, hasta dramas ganadores del Oscar como Spotlight y Green Book, su impacto es innegable. Y aquí está el detalle que lo hace único. Para Skoll, la película es solo el principio. Cada lanzamiento viene de la mano con toda una campaña de activismo pensada para tener un impacto real, tangible, en el mundo. La película es el catalizador, no el producto final. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se abrió esta puerta? ¿Por qué Hollywood, una industria que mueve miles de millones, de repente necesitó el dinero de estas personas? Pues la respuesta está en un cambio radical en el modelo de negocio de los grandes estudios. Este gráfico lo explica a la perfección.
Los estudios se obsesionaron con los dos extremos del espectro. Por un lado, los blockbusters gigantescos de superhéroes y demás, y por el otro, las películas de terror de bajísimo presupuesto. ¿Qué quedó en medio? Un hueco enorme. Los dramas para adultos, las comedias originales, las historias complejas, todo ese cine de presupuesto medio se volvió demasiado riesgoso. Y justo en ese vacío fue donde entraron ellos. Actuaron como los nuevos capitalistas de riesgo del cine. Se pueden dar el lujo de que 9 de cada 10 películas fracasen, siempre y cuando una de ellas gane un Oscar o defina la conversación cultural. Porque aquí, la moneda más valiosa no es la taquilla, es la influencia. Pero claro, este nuevo sistema no es perfecto ni mucho menos. Cuando el dinero viene de personas con intereses y agendas tan específicas, empiezan a surgir preguntas éticas muy complicadas sobre el arte que estamos consumiendo. Podríamos resumir los problemas en 3 puntos clave. Primero, lo que se conoce como censura de chequera. Es simple, si una historia choca con los intereses del que pone el dinero, simplemente no firma el cheque y el guión muere. Segundo, se crea una falsa ilusión de cine independiente, cuando en realidad estas películas están respaldadas por fortunas casi infinitas. Y tercero, y esto es delicado, la línea que separa el arte de la propaganda se vuelve peligrosamente delgada. Y este es quizás el punto más preocupante de todos. Ya no es una censura del gobierno o de un estudio. Es un filtro invisible, uno impuesto por los intereses de una élite muy pequeña. Se han convertido en los nuevos guardianes de las historias que se cuentan y, lo que es más importante, de las que no se cuentan. Y con esto cerramos. La próxima vez que veamos una película que se sienta importante, valiente o controversial, quizá valga la pena hacerse esta pregunta. ¿Qué mensaje se está intentando promover aquí y, sobre todo, quién pagó para que lo escuchemos? La respuesta podría cambiar por completo la forma en que vemos el cine.